Hola y bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo vamos a ver el entorno de desarrollo para el Internet de las Cosas de Espressif. Voy a comenzar seleccionando el sistema operativo de Mac. Aquí abajo voy a seleccionar Homebrew, que va a ser el instalador de paquetes que voy a utilizar para hacer este video tutorial. Voy a introducir la contraseña y vemos que lo está descargando e instalando. En mi caso ya lo tengo instalado. Otra opción sería descargar el paquete en GitHub. En este caso a mí no me funciona. Pone que tiene que ser una versión superior a 14. Vamos a instalar ahora CMake, Ninja y unas utilidades. CMake prepara la compilación, Ninja compila más rápido y estas utilidades permiten subir el firmware al dispositivo. Vamos a bajar aquí a la parte de Python 3. Voy a comprobar si tengo la versión 2 de Python. En este caso vemos que no la tengo. Voy a probar con la versión 3 de Python. En esta sí que la tengo. Y si quieres instalar Python, puedes a través de Homebrew instalar Python. En este caso yo ya lo tengo instalado y no quiero reinstalarlo. Vamos a descargar ahora el repositorio de GitHub. Este repositorio contiene todo el entorno de desarrollo oficial de Espressif. Vamos a ver que lo copia aquí. Dentro de nuestro disco duro vamos a usuarios, vamos a Miranda en este caso, que soy yo, vamos a SP y aquí en esta carpeta tenemos descargado todo el repositorio. Vamos a configurar ahora las herramientas. Para eso instalamos en este caso el SP32. Aunque yo realmente al final lo que voy a hacer va a ser instalar todas las tarjetas de desarrollo, en este caso all, que serían todas. Vamos a ver que al final de la instalación nos va a poner export.sh. Vamos ahora a instalar las herramientas y decirle dónde tiene que buscar esas herramientas, cargar las rutas y las variables necesarias. Es esta carpeta que está aquí, a la misma altura que la carpeta de SP. Y por último, vamos a instalar las variables de entorno necesarias para trabajar con los comandos como wheel, flash, monitor. Vamos a pasar ahora a una segunda parte en la que lo que vamos a hacer va a ser copiar un ejemplo. En este caso vamos a copiar el ejemplo Hello World, Hola Mundo. Este ejemplo lo tenemos dentro de la carpeta SPIDF, ejemplos, Get Start. Aquí tenemos Hola Mundo, lo hemos copiado y ahora vamos a pegarlo. Lo vamos a pegar en la carpeta ESP, lo tenemos aquí. Vamos a iniciar el menú de configuración. Nos lo vamos a saltar, así que vamos a darle a Q para salir. Y ahora vamos a construir con este comando. Vamos a compilar y crear un archivo bin que subiremos por USB, seleccionando el puerto de nuestro dispositivo a través de UART. Vemos ahora que lo está subiendo. Y ahora, por último, podemos visualizarlo con el comando de monitor y vemos que escribe Hola Mundo.
Hello World y cada 10 segundos se vuelve a imprimir Hello World.